discurso que va pisando muy la línea del fascismo, del totalitarismo. Es un discurso o es una persona que es potencialmente peligrosa para las libertades y para la democracia. Digo, porque por ahí aparecen libertarios como Milei que vienen y te dicen la libertad es total y absoluta y se niegan a sancionar proyectos que tienen que ver con diferentes tipos de protecciones o de otorgar diferentes tipos de derechos o de trasplante de órganos, porque se niegan a darle más libertades a la gente porque creen que la libertad es libre y eso no existe. Digo, en la vida real, esa gran libertad que promulgan algunos de estos sectores no existe. Porque también es verdad que mi libertad de decir es plena, pero mi libertad de actuar tiene el límite que le pone la otra persona. Tiene el límite legal, tiene un límite constitucional, el límite de la otra persona. Yo no puedo decidir meterte una piña porque se me dio la gana y ya, y ser totalmente impune. Bueno, en eso creo que si bien es obviamente algo súper complejo, profundo y que tampoco pasa solo acá, digo, solo basta mirar en España, hay también ya expresiones eh, que tienen bancas legislativas y que podrían ganar determinados distritos. Una es que es el mismo sistema que lo sigue conteniendo. Digo, por citar el caso de Milei, Milei no propone llegar al poder de otra manera. Milei hasta hoy se sigue sometiendo a las normas que tiene nuestro sistema. Y esa es una primera contención. ¿Por qué? Porque después hay otro papel que tienen las otras fuerzas políticas de generar consensos o de establecer límites. Y en esto, si bien hay expresiones que son también radicalizadas dentro, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, hay un límite al ingreso de Milei. Entonces, en el límite al ingreso hay una no legitimación de ese discurso. O sea, una de las virtudes de la democracia es también trazar límites aún cuando existen Y estos tiene, discursos extremos y totalitarios. y tiene que contener y darle un marco y ponerle límites. Por eso, mi ley es libre en este sistema de proponer lo que quiera. Libre de decir y de proponer lo que se le dé la gana, ¿no? Ahora, ese es el sistema entero luego en el que a través de las votaciones, de las elecciones, él podría llegar o no. Entonces, ahí también hay un proceso que después puede ser peligroso, no nos puede gustar. Habría que hacer lo posible porque no se extienda y siga siendo una minoría. Eh, pero es la política la que tiene la respuesta ahí en esta misma generación de consensos. Digo, es un consenso si el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, como las dos fuerzas mayoritarias, que tengan un límite en esas propuestas. Y cuando vas a hablar con la gente de estas cosas, no me gusta hablar de la gente como si fuera una masa que es heterogénea, pero ¿qué percepción te queda después de que hablas con tus encuestadores o vos hablas con la gente, del movimiento que hay? Digo, ya dijimos que hay un descontento con la política, pero a pesar de eso, y por lo menos en Salta es muy difícil que te salgan a putear un político. Siempre, por lo general, los escuchan, los reciben en su casa, en su barrio, en su municipio, pero ¿qué otra cosa más queda dando vuelta en la gente? ¿El reclamo o el pedido es más consciente de lo que necesita su barrio para mejorar y va y se lo plantea? ¿O son pedidos, ponele, individuales, de yo quiero laburo, yo quiero mi casa, yo? Hoy hay un sentimiento mucho más individual, hay menos sentido de comunidad, pero de nuevo es algo que se retroalimenta. Digo, la política tampoco ofrece un sentido común, una pertenencia compartida. Eh, ¿qué es Salta hoy? ¿No? Entonces, digo, si tenemos que representar, uno piensa en, en Güemes, en la empanada, en el poncho. Sin embargo, esos mismos símbolos hoy no tienen el mismo peso que tenían antes. Entonces, todas las comunidades, las identidades se van disolviendo, aparecen otros valores, aparecen otras representaciones, y eso va tendiendo a hacer a la sociedad más individual. Digo, el rompimiento de todos los sistemas de partidos políticos y la hiperfragmentación que hay, hoy ya no tenés más partidos de masas. Todos los partidos son partidos de nicho, un partido ecologista, un partido de derechos de inclusión, un partido que hace eje en la seguridad. Digo, se, se rodean y se conforman en torno a intereses que son mucho más particulares y no a futuros compartidos.
Pero la cultura del individualismo no viene de la política, viene desde afuera, generalmente viene de algún sector de la economía. Bueno, nada es ni la economía, ni la política, ni la cultura son espacios de estudio que funcionan de forma independiente. Digo, todos se nutren y se retroalimentan y tienen consecuencias y impacto sobre el otro. Digo, la misma discusión sobre la existencia de la grieta, hay la discusión primaria si es una discusión económica o una discusión social. ¿Y qué es? No, no creo que haya una respuesta que en la que todos estemos de acuerdo. Por eso digo que finalmente los fenómenos que nosotros vivimos, o los momentos, o las etapas en el tiempo, tienen que ver con una multiplicidad de factores que van influyendo de determinada manera. Pero entonces ahí tenés un problema de la política que viene y siempre te dice que hay una sola forma de resolver. Y pasó, por ejemplo, esta semana entre un cruce entre los presidentes de El Salvador y de Colombia por las cárceles. Bueno, Bukele les llama cárcel, para mí son campos de concentración que son totalmente distintos. Pero justamente Gustavo Petro decía que el problema de la inseguridad se resuelve con generar oportunidades, hacer universidades y demás. Y Bukele se cierra en sus estadísticas y dice, no, yo me hago cárceles, los meto ahí adentro y en El Salvador en marzo no mataron absolutamente a nadie. Entonces es muy difícil tender un puente sobre ese tipo de grietas para ver en dónde nos ponemos de acuerdo y qué hacer, digamos, más con una sociedad de vuelta totalmente individualista que no le importa lo que le pase al vecino. Están viendo cómo hacer para salvarse uno. Bueno, creo que un poco también el problema de representación, o hoy mismo en la Argentina, tiene que ver con que hubo un gobierno de Cristina Kirchner que terminó, la sociedad eligió, aunque haya sido por un margen muy pequeño, otro modelo, ese modelo tampoco dio resultado, volvió el modelo anterior con algún matiz, tampoco da resultado, y entonces donde la sociedad dice, bueno, si no es una y no es otra, ¿qué es? Digo, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde la política no puede encontrar un discurso que represente y que ofrezca una expectativa real de futuro, de solución. Pero sin embargo, hay apareciendo una tercera vía por ahí dando vuelta. Digo, Milei es parte de una tercera vía tirada a la derecha. Milei es una tercera vía. Y Urtubey, Schiaretti, esa construcción que están haciendo es otra tercera vía que está un poquito más hacia el centro, pero la sociedad no los identifica, después termina votando a los que no pudieron ser. Y vamos al principio de la discusión, en donde hablamos de lo que es la crítica, la confrontación, digo, esa polarización que hay entre, si querés, dos minorías, porque tienen un tercio cada una si querés, bueno, Milei está más a la derecha, digamos, pero hay dos tercios que en su dinámica se retroalimentan y esa agresión de la que viven termina fagocitándose las otras expresiones al momento de ir a